Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación, 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Me siento gozoso, me siento lleno de alegría, porque el Señor ha resucitado. El Señor ha conquistado la muerte, porque el Señor ha destruido aquello que nos dividía de la salvación, que nos apartaba del reino de los cielos. No solamente el Señor le bastó hablarnos del reino de los cielos, sino que la cruz fue la llave para que abriera esa puerta y fuera accesible a nosotros el reino de los cielos, la salvación. La principal evangelización del cristiano al reino de los cielos ha llegado. Jesucristo nos ha dado la vida eterna. La gran pregunta ahora va a ser, ¿la estamos cuidando? ¿Estamos viviendo el reino de los cielos? ¿Estamos respondiendo a tal acto de amor? Mis hermanos, este tiempo es de gozo, de alegría. Ojalá entendamos esto. Ojalá vivamos esto. Este día es de fiesta. Este día es especial. Nuestro corazón ojalá esté ardiendo de alegría. Ojalá entendamos. Ojalá vivamos. Porque como decía San Pablo, desdichados de nosotros si Jesucristo no hubiera resucitado. Hoy es día que Cristo vence todo lo que nos aparta de Él. Si tú has pasado o estás pasando por depresiones, ansiedades, problemas, hoy es día de esperanza. Así que te invito a disfrutar este día. Y recuerda todo lo que hizo el Señor por nosotros. Y Él venció la muerte. Él ha vencido el pecado. Podrá vencer todo aquello que nos esté distrayendo o alejando de Él. Ahora sí continuamos con San Juan capítulo 20. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no encontró. Pedro llegó detrás, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Después, los dos discípulos se volvieron a casa. María se había quedado llorando fuera junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro y vio a dos ángeles vestidos de blancos, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y el otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio la vuelta y vio a Jesús ahí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo:
mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdala se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se lo retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, ¿hemos visto al Señor? Pero él les contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en las manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, ¿crees porque has visto? Felices los que creen y no han visto. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida en su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, gocémonos en este día. A veces sentimos que las puertas están cerradas, que no le vemos futuro a lo que estemos viviendo. O podremos sentir que mi enfermedad, mi problema, mi situación es tan difícil que no hay luz, o sea, que estoy en oscuridad. Ayer cuando estábamos en la vigilia pascual, salimos afuera a la fogata que se hace y el padre bendecía el fuego y luego se pasaba al cirio pascual y de ahí entrábamos a oscuras todo, obviamente al templo. Y mientras veía pasar el cirio iba compartiendo la luz
Yo le preguntaba a mi hija, ¿sabes el significado de todo esto? Y ella me decía que no. Y yo le explicaba, y mientras le explicaba empezaba a meditar, qué hermoso es el Señor y qué hermosa es la iglesia. Porque déjame decirte, si no lo sabes, todo lo que hacemos en la iglesia tiene un significado, tiene un mensaje. No se hace meramente por sentimiento. Ay, eso se ve bonito, hay que hacerlo. Ay, me sentí tanto sentimiento que me emocioné y empecé a brincar como loco. No, 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 no. Todo lo que la iglesia hace tiene un mensaje, incluyendo la iconografía cristiana. Todo tiene un mensaje. Y le decía, ¿cómo está el templo ahorita? Y me decía, está oscuro. Y le decía, así es la vida sin Jesús. Obscuridad y tinieblas. Tiene sus lentellos, o como le llaman, rantellos de luz. Tiene sus pequeños segundos de luz, de alegrías temporales, pero al final está en la oscuridad. Le decía, y cuando iba entrando el Sirio al templo, le decía, ¿y ahora qué ves? Dice, veo una luz en el centro caminando hacia el altar. Y poco a poco va creciendo. Y le decía, ¿sabes por qué va creciendo? Dice, no. Le digo, porque están encendiendo otras pequeñas velitas. Todos traíamos una velita. Y esa velita, cuando agarraban la luz, la iban compartiendo al lado que estaba de él. Y luego ese a otro. Y ese a otro. Y ese a otro. Y así sucesivamente hasta que todos en el templo teníamos nuestras velas encendidas. Y le decía, ¿ahora qué ves? Y me decía, mucha luz. Ahora puedo ver claramente quiénes están, qué hacen. Puedo ver dónde estoy. Y le decía, así es la luz de Cristo en nuestra vida. Podemos ver claramente. Pero el Señor no se consuela nomás con que yo pueda ver claramente, sino que esa luz que se me ha sido dada, tengo que darla a otro también. No me puedo quedar con esa luz. Tengo que compartir esta luz con los demás. Y entonces el mundo que está en oscuridad se iluminará. Jesucristo ha vencido a la muerte. Jesucristo ha vencido el pecado y entra la luz al mundo para reinar para toda la eternidad. Y esa luz se nos ha sido compartida, que es el Evangelio y la palabra de Dios. Por eso dice, lámpara tu palabra es para mis pasos, Señor. Pero no basta con que tú la recibas. Tienes que compartirla. Pero no la puedes compartir con el que está al otro lado del templo, sino al que está sentado a un lado de ti. Empieza por tu familia, por tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, hermanas, padres, qué sé yo. Y de ahí se va a extender. Es más difícil en casa, te lo digo yo, lo entiendo muy bien, es más difícil, pero por ahí se empieza. Y cuando le explicaba esto a mi hija, veía una sonrisa, una cierta satisfacción y le decía, ¿ahora lo disfrutas más? Y dice, sí. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque ya sé lo que estamos haciendo, entiendo. Así es con el Evangelio. Hay gente que va a misa y se le hace aburrida. Hay gente que está empezando en las cosas de Dios y no le haya sabor ni sentido porque no logra ver que está siendo partícipe de la edificación del reino de los cielos para toda la eternidad. Pero cuando entiende esto, empieza a gozarse, empieza a tenerle sentido, a agarrarle sabor. Perdóname que diga esto, pero yo no creo en la conversión de una persona que recibe la luz y se queda con ella y no la distribuye. Necesitamos evangelizar. Estamos en un tiempo muy, muy oscuro en la iglesia. No podemos tapar el dedo con un sol. Necesitamos gente consagrada, gente entregada,
gente dispuesta, con un talento o 10 talentos, yo no sé cuántos tengas tú, pero que los uses, que no lo entierres, sácalo, resucita tu talento, resucita ese fuego en tu corazón. El Padre nos hace una pregunta que te la voy a hacer yo hoy. ¿Hay fuego en tu corazón? ¿Hay fuego? Si no lo hay, pídelo. Necesita haber fuego en el corazón. Muchas veces no podemos disfrutar estos días, no podemos gozar de estos días porque no nos preparamos. Nos llenamos de ruido, no vivimos el tríodo pascual de la mejor manera posible. Entonces, quien no vive la muerte, no puede vivir la resurrección. San Juan capítulo 20, versículo 21 dice: como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Yo no sé si logran entender estas palabras tan grandes. Más bien esto es para los hermanos no católicos. Así como el Padre envió a Jesucristo, así Jesucristo envió a sus discípulos. Y así los discípulos a sus discípulos. Y así sucesivamente hasta los apóstoles de hoy. Tenemos sucesión apostólica desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Con ese envío. O si tu hermano católico estás por dejar la iglesia, vas a dejar este envío. Vas a dejar a los que tienen este envío. Ayer una persona me hablaba sobre que él se salió de la iglesia por todo lo que había visto y me empezó a contar lo de siempre, lo mismo de todos, como si en lo de ellos no sucediera. Y esta vez le llegué distinto, esta vez lo dejé terminar, lo escuché. Y en vez de tratar de corregirle lo que había dicho, solo le hice 2 preguntas. Una, le dije: ¿tú eras católico antes? No, pues que sí. Le digo: ¿cuáles son los 5 mandamientos de la iglesia? Y me dice: no son 10. Le dije: no, los de la iglesia son 5, los de Dios son 10. Y dice: no, pues no sé. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? No sé. ¿Me puedes decir de más o menos qué cambios hizo el Concilio Vaticano II? ¿Tienes una idea de qué se trata? No, pues no. ¿Te sabe las 7 obras de misericordia corporales y espirituales? No, pues no. Hermano, tienes 65 años, te saliste de la iglesia hace 10 años, o sea, te saliste a los 55 años y no sabes lo más básico de la iglesia. No me digas que eras católico, porque nunca lo fuiste y por eso te fuiste. He hablado con muchos hermanos no católicos y siempre lo que nos dice es que yo busqué y no encontré. Y acá sí me hicieron caso. Nunca conocieron lo que dejaron. Tu hermano católico, conoce antes de que vayas a dejarlo, porque católico ignorante, seguro protestante. Jesucristo envía a sus apóstoles con la misma autoridad que Él venía. No dejes esa promesa que se pierda en tu vida. La segunda parte dice: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y miren la autoridad que les da. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Mis hermanos, muchas veces nos dicen que no se van a confesar con un pecador igual que ellos. ¿Acaso esto sugiere la Biblia? ¿Está de acuerdo con los hermanos no católicos? ¿O dice que tienen autoridad para liberarnos o para atarnos? Y segundo, ¿cómo van a saber qué pecados descargar y qué pecados retener si no se los contamos a ellos primero?
Si leemos la Biblia despacito, comprendemos lo que nos tiene que decir. En el capítulo 25, en el versículo 25 del capítulo 20 dice, hemos visto al Señor, pero Él les contestó, o sea, Tomás, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. ¿Por qué recalco los clavos? Porque habla más de uno. Y yo no sé si tú algún día te has tomado la delicadeza de ver las imágenes de los testigos de Jehová cuando muestran a un Jesucristo crucificado o la doctrina que ellos enseñan. Ellos dicen que Jesucristo fue crucificado así, arriba, con las manos así, arriba de su cabeza. No creen en la cruz, sino en un madero. Y cuando yo te invito que si no lo has visto, búscalo y ve no un crucifijo, ve un madero de un testigo de Jehová en sus imágenes, porque también tienen imágenes. Bueno, ellos las tienen distinto que nosotros, pero lo que voy es que al fin tienen imágenes. Ve y verás que es un solo clavo el que tiene en sus manos, no tiene más, solamente un clavo. Y sin embargo aquí dice, los clavos. Está hablando más de uno. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué se ocupa para tener dos clavos? ¿Qué significa para que tenga los clavos? Necesita tener sus manos abiertas. Así que con esto tumbamos la teoría de los protestantes testigos de Jehová. En el versículo 27, inciso C, dice, deja de negar y cree. Hoy te invito a que dejes de negar aquello que no creas y cree. Cree en Jesucristo nuestro Señor. A veces oigo hermanos no católicos que dicen, acepta a Jesucristo como tu Señor. Nosotros lo aceptamos cada vez que vamos a misa, cada vez que decimos el credo. Jesucristo es nuestro único Señor y Redentor. No hay más. Jesucristo es el único intercedor ante el Padre. No hay más. No te dejes engañar que nosotros evangelizamos eso. A veces dicen, conocí la verdad y la verdad me hizo libre. ¿Libre de qué? Si todo eso lo predicamos nosotros. Tomás, al escuchar esas palabras, dice, tú eres mi Señor y mi Dios. Ojalá así podamos responder ante la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Solo en Él hay salvación, en nadie más. Y por último, que esto es oro para el católico, destrucción para el hermano no católico. San Juan capítulo 20, versículo 30. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Hay cosas que no se escribieron, pero que esos que tenían la misma autoridad que Jesucristo, esos que tenían la misma autoridad con la que el Padre envió a Jesucristo, no las han pasado. No todo está escrito. La Biblia misma lo dice. No existe un solo pasaje donde diga, si no está en la Biblia, no lo creas. No lo existe. Mas si hay varias sugerencias de aquí para adelante, vamos a leer unas cuantas. Sí, creo que son 2 o 3 donde habla de que hay más de lo que está aquí escrito. Y no vas a encontrar una sola donde diga solamente las Escrituras. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y Dios me los bendiga. Y recuerda, Jesucristo ha resucitado y se ha bajado de la cruz. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.